Imagina el silencio asfixiante de Auschwitz, el aire cargado de humo, los rieles que terminan en portones de hierro y las pilas de zapatos y gafas de personas que nunca regresaron. Entre 1941 y 1945, cerca de 6 millones de judíos fueron exterminados en un proyecto de muerte planeado hasta el último detalle, una herida abierta para siempre en la memoria de la humanidad. Pero ¿cómo comenzó este genocidio industrial? ¿Cómo un joven frustrado sin diploma y rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena se convirtió en el arquitecto de la solución final? ¿Cómo un país entero, en apenas una década, transformó el resentimiento en política de Estado y el odio en cámaras de gas? Adolf Hitler es, hasta hoy, una de las figuras más estudiadas de la historia. El ex soldado que vivía en refugios en Viena, que pintaba postales para sobrevivir, terminaría convirtiéndose en el hombre más poderoso de Alemania. Sus discursos incendiarios arrastraron a millones de personas a la causa nazi, transformando a una nación derrotada en la Primera Guerra Mundial en una máquina de guerra capaz de amenazar a todo el continente europeo. Esta es la historia de cómo un odio personal se convirtió en proyecto político y cómo ese proyecto se transformó en la mayor tragedia del siglo XX. Una historia de frustraciones, derrotas, propaganda y poder absoluto. Prepárate, porque para entender el mayor crimen jamás cometido contra la humanidad, necesitamos volver al inicio, a las frías calles de Viena, a las trincheras de la Primera Guerra, a las cervecerías de Múnich, para descubrir cómo nace un monstruo. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad en la frontera de Austria con Baviera. Era hijo de Alois, un funcionario de aduanas severo y autoritario, y de Clara, una madre protectora y afectuosa. La relación entre padre e hijo estaba marcada por conflictos constantes. Alois quería que el joven siguiera su carrera como funcionario público, mientras Adolf soñaba con ser artista. Los castigos físicos eran frecuentes, y su hermana Paula relató más tarde que el niño soportaba las palizas en silencio, sin llorar. La primera gran ruptura emocional en la vida de Hitler llegó en 1903 con la muerte de su padre. Sin la figura autoritaria de Alois, se sintió libre para perseguir su sueño de convertirse en pintor. Sin embargo, en 1907 llegó otro golpe devastador. Su madre enfermó de cáncer y murió en diciembre de ese año. Hitler, que la amaba profundamente, la cuidó hasta el último momento. El médico responsable del tratamiento, Eduard Bloch, era judío, y Hitler, años después, llegó a perdonarle la vida, incluso en medio de las políticas antisemitas del Tercer Reich, llamándolo judío noble. Con la muerte de su madre, Hitler se mudó a Viena e intentó ingresar en la prestigiosa Academia de Bellas Artes. Fue rechazado 2 veces, en 1907 y 1908. Para alguien que se consideraba un artista nato, el impacto fue humillante. Se aisló, vagó por la ciudad y empezó a vivir de forma cada vez más precaria. Vendía acuarelas de postales, dormía en albergues para personas sin hogar y en invierno llegó a alimentarse en comedores comunitarios. A los 20 años era un joven sin futuro, sin familia y sin perspectivas. Fue en ese periodo de pobreza cuando Hitler comenzó a dar forma al resentimiento que lo acompañaría toda su vida. Culpaba a las élites por no reconocer su talento, a la sociedad por rechazarlo y poco a poco empezó a dirigir ese odio contra los judíos, que ocupaban posiciones de destaque en la vida económica y cultural de Viena. La ciudad tenía una de las mayores poblaciones judías de Europa, cerca del 10%, y el clima político estaba cargado de discursos racistas, especialmente del alcalde Karl Lueger, que usaba el antisemitismo como arma política. Hitler absorbió estas ideas, mezclando su frustración personal con un discurso de odio que explicaba su propia miseria. En 1913, huyendo del servicio militar austríaco, se mudó a Múnich. Poco después, estalló la Primera Guerra Mundial, y Hitler vio en el conflicto una oportunidad para cambiar su vida. Aunque era austríaco, se alistó voluntariamente en el ejército alemán. Sirvió como mensajero de batallón en el frente occidental,
tarea arriesgada que exigía atravesar áreas bajo fuego enemigo. Fue condecorado 2 veces con la Cruz de Hierro, la última por recomendación de un oficial judío, un episodio que contrasta de forma perturbadora con el antisemitismo que más tarde defendería. Para Hitler, la guerra fue la experiencia más significativa de su vida. Encontró camaradería, disciplina y un sentido de propósito que nunca había sentido. Pero la derrota alemana en 1918 fue un golpe devastador. Hospitalizado tras un ataque con gas mostaza, recibió la noticia de la rendición en la cama, sintiéndose traicionado. Como muchos alemanes, abrazó la llamada teoría de la puñalada por la espalda. La creencia de que el ejército no había sido derrotado en el campo de batalla, sino saboteado por enemigos internos, políticos, comunistas y sobre todo judíos. El final de la guerra sumió a Alemania en una crisis. El Tratado de Versalles impuso duras reparaciones, restricciones militares y pérdida de territorios, humillando a la nación. Para Hitler, ese tratado era una afrenta y la confirmación de que Alemania debía vengarse. Su odio encontró un blanco concreto y comenzó a transformarse en obsesión: liberar al país de aquellos que, en su visión, eran responsables de la desgracia nacional. Ese periodo, de rechazo personal, miseria, guerra y humillación colectiva, fue el caldero en el que se forjó el fanatismo de Hitler. El joven que un día soñó con pintar paisajes pasó a pintar enemigos. Estaba listo para transformar resentimiento en ideología y odio en proyecto político. El fin de la guerra no devolvió a Hitler a la vida civil común. Sin familia, sin empleo y sin un hogar al que volver, permaneció en el ejército como cabo y fue incorporado al servicio de propaganda de las Fuerzas Armadas. En un país en ebullición, con revueltas socialistas en Múnich y la amenaza de una revolución bolchevique, el ejército necesitaba hombres capaces de influir en sus compañeros y difundir ideología nacionalista. Hitler fue enviado a cursos de formación política y allí descubrió su mayor arma: la oratoria. En septiembre de 1919, Hitler participó en una reunión del pequeño Partido de los Trabajadores Alemanes, DAP. El encuentro se realizó en una cervecería de Múnich y fue determinante para su futuro. Impresionado por lo que oyó y por la oportunidad de hablar, Hitler se levantó para responder a un orador que defendía la separación de Baviera. Su discurso encendido impresionó a los presentes, entre ellos Anton Drexler, el líder del partido, que lo invitó a afiliarse. Hitler aceptó de inmediato, convirtiéndose en miembro Nento Oro 55 y pronto en uno de los militantes más activos. Su ascenso dentro del partido fue meteórico. Descubrió que podía captar la atención del público como pocos. Sus discursos mezclaban rabia, emoción y promesas de redención para la Alemania humillada. Practicaba gestos frente al espejo, ensayaba entonaciones y pausas dramáticas, transformando sus mítines en verdaderos espectáculos. En poco tiempo, Hitler se convirtió en el principal orador del DAP, atrayendo cada vez más seguidores y recursos. Fue en ese periodo cuando el DAP se transformó en NSDAP, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Para dar una identidad visual al movimiento, Hitler creó la bandera nazi con la esvástica negra en un círculo blanco sobre fondo rojo. Sabía el poder de la estética y la propaganda, y quería que el símbolo fuera simple y llamativo, capaz de ser reconocido a distancia. Al mismo tiempo se creó la SA, Sturmabteilung, una milicia paramilitar encargada de proteger los eventos del partido y de intimidar a los adversarios. En noviembre de 1923, Hitler intentó transformar su movimiento en revolución. Inspirado por la marcha sobre Roma de Mussolini, organizó lo que se conoció como el Putsch de la Cervecería, un intento de golpe para derrocar al gobierno bávaro y marchar sobre Berlín. El plan fracasó. La policía abrió fuego contra los manifestantes, murieron 16 nazis y Hitler fue arrestado. Fue juzgado por traición, pero usó el tribunal como escenario, presentándose como un patriota injusticiado y ganando enorme notoriedad nacional. Condenado a 5 años de prisión, cumplió apenas 13 meses en condiciones cómodas en la prisión de Landsberg. Fue en la cárcel donde Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha,
dictado a su fiel seguidor Rudolf Hess. El libro mezclaba autobiografía, propaganda y manifiesto político. En él, Hitler expuso su visión del mundo, la creencia en la superioridad de la raza aria, el odio a los judíos, descritos como parásitos, y la necesidad de expandir el territorio alemán hacia el este, el llamado Lebensraum, espacio vital. El libro preveía la destrucción de Francia, la guerra contra la Unión Soviética y la eliminación de los judíos de Europa. Era una advertencia de lo que vendría, pero pocos lo tomaron en serio. Cuando fue liberado en 1924, Hitler decidió que no intentaría tomar el poder por la fuerza. En su lugar, usaría el propio sistema democrático para llegar al gobierno. Reconstruyó el partido, reorganizó su propaganda y expandió su base. Creó un sistema jerárquico, estableció filiales del partido en toda Alemania e invirtió fuertemente en mítines, panfletos y desfiles. El nazismo se convirtió en un movimiento de masas, con estética militarizada, banderas, uniformes y rituales que transmitían fuerza y disciplina. La crisis económica de 1929 fue el combustible que faltaba. Con el crack de la Bolsa de Nueva York, millones de alemanes quedaron desempleados. La República de Weimar parecía incapaz de ofrecer soluciones, y Hitler apareció como la voz del orden, prometiendo trabajo, pan y la restauración del orgullo nacional. El voto nazi saltó del 3% en 1928 al 18% en 1930, convirtiendo al partido en una fuerza política central. En julio de 1932, el NSDAP se convirtió en el partido más grande del Reichstag. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Para muchos conservadores era solo un títere útil que podría ser controlado, pero rápidamente demostró que tenía otros planes. Al mes siguiente, el incendio del Reichstag fue usado como pretexto para suspender libertades civiles y arrestar a opositores. En marzo, se aprobó la Ley de Plenos Poderes, que otorgó a Hitler autoridad para gobernar por decreto. En pocos meses, los partidos políticos fueron prohibidos, los sindicatos disueltos y la prensa censurada. Alemania se transformaba en una dictadura. La máquina de propaganda, comandada por Joseph Goebbels, amplificó el culto a la personalidad del Führer. Películas, radios, carteles y grandes eventos se usaron para crear la imagen de Hitler como salvador de la patria. Los mítines de Nuremberg, con sus banderas, antorchas y coreografías milimétricamente planeadas, impresionaban al mundo y reforzaban la idea de que el nazismo era invencible. La esvástica estaba en todas partes. Los niños aprendían himnos nazis en las escuelas y la sociedad alemana era moldeada para pensar, hablar y actuar de acuerdo con la ideología del régimen. Cuando Hitler consolidó su poder, se volcó a la militarización del país, reintrodujo el servicio militar obligatorio, inició la producción masiva de armamentos y lanzó un ambicioso programa de obras públicas, incluida la construcción de las Autobahns, autopistas, que además de modernizar el país serían útiles para el desplazamiento rápido de tropas. La economía se recuperó y el desempleo cayó drásticamente, reforzando la popularidad del régimen. Pero este resurgimiento tenía un precio. El odio a los judíos ahora era política de Estado, y su exclusión de la vida pública sería el siguiente paso. Una vez en el poder, Hitler no perdió tiempo en transformar el antisemitismo en política de Estado. En 1935 se promulgaron las leyes de Nuremberg, que despojaron a los judíos de la ciudadanía alemana, prohibieron matrimonios entre judíos y no judíos, y los excluyeron de diversas profesiones. La exclusión no era solo jurídica, sino también social. Los judíos pasaron a ser vistos como extraños, dentro del propio país en que habían vivido por generaciones. Era el primer paso de un proceso de deshumanización planificado. La propaganda nazi reforzaba esta exclusión todos los días. Películas como El Judío Eterno retrataban a los judíos como parásitos y enemigos de la nación. Carteles en las ciudades asociaban rostros judíos con enfermedades y amenazas a la moral alemana. En los periódicos, artículos pseudocientíficos probaban la inferioridad racial. El odio se convirtió en parte de la vida cotidiana,
enseñado en las escuelas y repetido en mítines masivos. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, el régimen nazi pasó a implementar medidas aún más radicales. Los judíos fueron obligados a usar la estrella amarilla para ser fácilmente identificados. Las ciudades ocupadas en Polonia y Europa del Este fueron transformadas en guetos amurallados, como el de Varsovia, donde miles de personas vivían hacinadas en condiciones inhumanas, expuestas al hambre y a enfermedades. Estas áreas servían como etapas intermedias antes de la deportación masiva. En enero de 1942, altos oficiales del régimen se reunieron en la conferencia de Wannsee para coordinar la llamada solución final de la cuestión judía. Lo que hasta entonces había sido persecución y expulsión se convirtió en exterminio sistemático. Los trenes comenzaron a llevar prisioneros en masa a campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor y Belzec. Allí, la muerte fue industrializada. Cámaras de gas y hornos crematorios funcionaban día y noche. En Auschwitz, hasta 10.000 personas eran asesinadas en un solo día. Este genocidio fue posible porque a lo largo de años, la sociedad alemana fue condicionada para ver a los judíos no como vecinos o ciudadanos, sino como enemigos a eliminar. Filósofos como Hannah Arendt lo llamarían más tarde la banalidad del mal. Hombres comunes, burócratas e ingenieros participaron en la máquina de muerte, registrando listas, organizando horarios de tren, calculando la capacidad de los hornos, todo de forma casi administrativa. El joven que un día soñó con ser artista, ahora redibujaba el mapa de Europa con sangre. Su guerra personal contra los judíos se transformó en la mayor tragedia del siglo XX. Cuando el ejército soviético liberó Auschwitz en enero de 1945, el mundo vio los cuerpos apilados, los prisioneros esqueléticos y las evidencias de un crimen planificado con precisión casi científica. La cuestión judía de Hitler había costado la vida de 6 millones de personas. El Holocausto no comenzó con cámaras de gas, comenzó con palabras, con chistes prejuiciosos, con leyes que discriminaban, con discursos encendidos que dividían al pueblo entre nosotros y ellos. En poco más de una década, estas ideas se transformaron en campos de concentración, trenes de la muerte y una máquina de exterminio que apagó 6 millones de vidas. Estudiar esta historia no es solo revisitar el pasado, es mirar el presente con ojos más atentos. ¿Cuántos odios se están cultivando hoy en silencio, listos para explotar? ¿Cuántas minorías son deshumanizadas en discursos políticos o en las redes sociales? El Holocausto nos recuerda que la indiferencia es cómplice y que el mal prospera cuando no se lo enfrenta. Recordar es resistir. Recordar es garantizar que este capítulo nunca se repita. Que el nombre de Auschwitz no sea solo una palabra en los libros de historia, sino una advertencia permanente para todas las generaciones. Lo que comienza con intolerancia puede terminar en genocidio.